Buenos días, sigamos adelante escuchando los milagros de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículo 17. El texto se llama El paralítico. Vemos en este texto cómo el Señor Jesús nos invita el paralítico, ¿sí? Lucas capítulo 5, versículo 17. Un día que Jesús estaba enseñando, se sentaron entre los oyentes algún grupo de fariseos y maestros de la ley, sí, que venían de toda provincia de Galilea y de Judea para escuchar la palabra del Señor Jesús. También venían de Jerusalén, y el poder se manifestaba así entre ellos haciendo curaciones. Mientras estaba enseñando, le trajeron un paralítico, 4 hombres en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de tanta gente, abrieron en el techo, en el tejado, y quitaron la teja y bajaron por allí al enfermo en su camilla y lo pusieron delante de la gente frente a Jesús. Cuando Jesús vio la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados te quedan perdonados. Pero ahí había un grupo de maestros de la ley, escribas y fariseos, y decían: ¡qué forma tan escandalosa de hablar! Este se burla de Dios. Pues ¿quién puede quitar el pecado sino solamente Dios? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te quedan perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar los pecados, le dijo al paralítico: ahora no te lo pido, te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y carga con ella. En ese mismo momento, el paralítico, que estaba tendido en su camilla, se levantó, cargó su camilla y se fue alabando a Dios. Todos los que estaban ahí quedaron atónitos y asustados, y un gran temor se apoderó de todos ellos, que decían: hoy mis ojos han visto cosas realmente increíbles. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este texto importante cómo estos maestros de la ley, escribas y fariseos, dice el Evangelio que mientras Jesús estaba enseñando, se sentaron un grupo de escribas y fariseos entre los oyentes, que venían de Galilea y de Judea y de toda provincia y de la gran Jerusalén, y el poder de Dios se manifestaba en ellos haciendo curaciones. Mientras estaba enseñando, le trajeron 4 hombres a un enfermo paralítico postrado en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de tanta gente que estaba con él, se subieron al techo y quitaron del tejado algunas tejas y bajaron por ahí al enfermo y lo pusieron delante de la gente frente a Jesús. Vemos el poder de Dios, pero nos dice el Evangelio que cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: amigo,
tus pecados te son perdonados. Pero nos encontramos con que mientras que Jesús estaba enseñando al inicio del texto, dice que llegaron unos maestros de la ley y fariseos y se sentaron en medio de los oyentes. Cuando los fariseos miran que Jesús le dice al paralítico: amigo mío, tus pecados te quedan perdonados, y empezaron a escandalizarse. Este se burla de Dios, pues ¿quién puede quitar los pecados sino solamente Dios? Mira qué manera tan escandalosa de burlarse de Dios. Pero Jesús les dijo: ¿por qué piensan así? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te quedan perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra de perdonar los pecados, le dijo al paralítico: ahora no te lo mando, te lo ordeno. Levántate, toma tu camilla y carga con ella, ¿sí? Y al mismo instante el paralítico cargó la camilla donde estaba tendido y se fue a su casa alabando a Dios. Pero la gente que estaba viendo aquella escena, ¿sí?, se quedaron atónitos y asustados, y el temor de Dios se apoderó de todos ellos, y decían: hoy mis ojos han visto realmente cosas increíbles. Hoy mis ojos han visto cosas increíbles. Vemos como en este texto el Señor Jesús nos invita a no sana al paralítico por el paralítico, sí, al paralítico. Cuando Jesús ve la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. ¿Por qué? Porque el Maestro no puede dejar atrás a la gente que confía en Él, a la gente que cree en Él, a la gente que espera en Él, a la gente. Cuando Jesús ve el trabajo realizado, aquella fatiga de aquellos 4 hombres que habían subido al techo y habían quitado las tejas para bajar por ahí al enfermo, cuando Jesús quizás voltea para arriba y ve a aquellos hombres con la mirada triste, viendo a Jesús como diciéndole: hazme este milagro, Maestro, ¿sí? No le decían, pero se le quedaban viendo tristes, ¿sí? Jesús se refleja en su mirada, el amor de Jesús hacia aquellos 4 hombres, ¿sí? Vemos como ellos no le dicen: sánalo, no. Bajaron por allí al enfermo y lo pusieron delante de la gente, frente al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús ve el trabajo, la fatiga, el afán, el esfuerzo de aquellos 4 hombres, Él solamente le dice al paralítico: tus pecados te quedan perdonados, ¿sí? Y al instante el hombre que estaba paralítico se puso a caminar. Pero nos encontramos con estos maestros de la ley, escribas y fariseos, que se burlan de Dios, ¿sí? Pues ¿quién puede quitar el pecado sino solamente Dios? ¿Quién puede perdonar el pecado sino solamente Dios? Sí. Y estos dicen: qué forma tan escandalosa, mira cómo se burla de Dios. Y entonces Jesús, sí, dice al paralítico: ahora no te lo pido, te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el enfermo cargó su camilla para irse a su casa, ¿sí? El enfermo cargó su camilla para irse a su casa, ¿sí? Vemos cómo la fe de este hombre,
de estos 4 hombres le dan el poder para que Jesús haga la curación a este paralítico sanado. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva, para si usted gusta leerlo. Lucas 5:17. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito.